iglesia, comenzar con una bendición de parte de Dios para nuestras vidas, porque el conocerle a nuestro hermano es una bendición, hermano. Amén. Nuestra hermana Normita, de verdad que le tenía un concepto de un siervo de Dios temeroso, un siervo de Dios que buscaba con humildad, con amor, con respeto de las cosas del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por eso, hermanos, en el nombre precioso de Jesús, orando, porque si estuvimos orando, vamos a estar trabajando con él. Vamos a dejar el tiempo con nuestro hermano y que sea de gran bendición la palabra. Vamos a dar un aplauso al Rey de Reyes, hermano. Dios les bendiga a todos. Amén. Estamos contentos, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Nosotros terminamos el servicio y la reunión allá, así de que vengo con mucha energía. Amén. Con las pilas bien cargadas. Ya vengo como dicen, calientito. Yo espero verlos igual, no con frío. Amén. Es decir, con ese gozo. Gloria a Dios. Ese gozo que la palabra de Dios nos da. Porque la iglesia del Señor se reúne, y más, bueno, siempre, en todas las reuniones. Pero creo que hoy es un día muy especial. Hoy es un día muy especial. No sé si 3 o 4 años, si no me equivoco, ¿verdad? 4 años de que iniciaron aquí, que se inició un trabajo y que todavía se está cosechando lo que una hermana muy amada, muy estimada de nosotros hizo. Y escuchábamos que todavía se sigue recolectando frutos de una hermana amada, muy estimada, que está en la presencia de Dios y que pronto la veremos. Pronto la veremos. Sí, amén. Estábamos predicando hace rato el tema del cielo, ¿no? Y les decíamos a los hermanos, ¿nos vamos a conocer en el tiempo que estemos allá? Sí. Y para muestra un botón, en la transfiguración, el Señor se llevó a Pedro y a Jacobo, se fue a un lugar alto, y se llevó a Pedro y se llevó a Jacobo, y ahí se les transfiguró, y ellos pudieron ver, estos terrenales todavía pudieron ver a Moisés y a Elías platicando con el Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Decía, nuestra hermana Eva decía algo muy cierto, efectivamente muy cierto. Iniciamos un año muy difícil, muy difícil. Y si usted me deja que también hable un poquito, para mí fue muy difícil. Porque, bueno, iniciamos el año con rumores de guerras, ustedes se acordarán. Pasó enero, todavía no terminaba enero, y mami enfermó. Una mujer de Dios llena de fe, ¿sí? Llena de fe. Enfermó, estuvimos más de 2 meses y medio en el hospital, difícil ahí con ella. O sea, que estuvimos orando porque se hiciera la voluntad de Dios, pidiéndole a Dios, Señor, yo no estoy en contra de que tú la tomes, porque yo sé que mejor estaría contigo que aquí con nosotros como hijos. Porque no hay hijo bueno. ¿O sí? Habrá hijo bueno. Aunque conocemos la palabra, no siempre cumplimos los deseos de los padres. Y el Señor dijo, bueno, va a estar mejor conmigo que contigo. Gloria a Dios. Amén. Amén. Va a estar mejor. Y pronto la vamos a ver. Quiero traer a la memoria el día que dejamos el cuerpo ahí. Le decía yo a los hermanos, si mal no recuerdo, va a ser un poco de tiempo, porque ya el Señor viene por los suyos. Porque ya el Señor viene por su iglesia. Y la vamos a ver. La vamos a ver. Y vamos a ver ahí. Voy a ver a mi mamá, voy a ver a mi pastor que también ya partió con Dios. Y uno dice, bueno, Señor, ¿por qué mi pastor? Porque así Dios lo dispone. Amén. Amén. Porque Dios sabe que lo mejor es allá. Sí, amén. Lo mejor está allá. Bendito sea el nombre de Dios. Hermano, le felicitamos, nos unimos a su gozo. Hemos estado orando por ustedes. De nombre los voy a ir aprendiendo, pero hemos estado orando por toda la iglesia. Hemos estado compartiendo con los hermanos
con la iglesia allá, que hay que estar orando los unos por los otros. Y esperamos si el Señor nos permite, el próximo aniversario, si el Señor lo permite, poder estar juntos. ¿Sí? Que haya pasado todas estas normas que tenemos donde no nos dejan estar a muchos, que podamos estar gozándonos con el Señor, gozándonos todos, porque estas reuniones son para gozarse. Si tú no te gozas en esta reunión, venite a perder tu tiempo, porque el gozo del Señor no se cambia por nada. Y el estar aquí en esta tarde es un motivo de gran gozo. Hermanos, me acompaña mi esposa también, mi esposa. El nombre de ella siempre la conocí por Chela, es Juana Isabel. También está orando por ustedes. A lo mejor ella no la ve parada aquí en el púlpito porque dice, a mí no, a mí no me dejen estar ahí. Pero usted la puede ver temprano orando por todos. Amén. Gloria a Dios. Y más cuando se acuesta temprano. Se para temprano. Ya cuando oigo que está ahí con los estudios bíblicos y con la Biblia hablada. Y bueno, ahorita no hay excusa para aprender la palabra de Dios. Usted vaya a su aplicación, va a su celular, y si quiere oír la Biblia, cualquier versión, usted ahí la está escuchando. Sí, amén. Si es que está muy ocupado. O sea, no hay pretexto para no aprender la Biblia, la palabra de Dios. Sí, Amén. Acuérdese lo que dijo el Señor, San Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, ellas son las que hablan de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, quiero compartir algo de la palabra de Dios en esta tarde con ustedes. Después de saludarlos, decirles que estamos contentos con ustedes y que la hermana Eva pues ya les avisó, hermanos, vamos a esforzarnos por dar cobertura espiritual, no nada más en los aniversarios, no nada más en los bautizos, sino, hermanos, cada vez que se necesite o cada vez que quieran les bendigamos con la palabra de Dios. Amén. Estamos dispuestos. Sí, amén. Tenemos la reunión allá, también podemos estar con ustedes. Amén. Ahora, yo sí quiero decir algo. Siempre, hermano, llevo 37, 38 años casi de ser siervo, de estar sirviendo al Señor. Nunca lo he hecho, nunca lo hago, hermanos, por dinero. Estoy en contra del Evangelio de la prosperidad. ¿Cuántos han oído hablar de esto? Amén. Estoy en contra de las doctrinas del Evangelio de la prosperidad. Que todo es dinero. Claro que hay que dar al Señor lo que le pertenece, Sí, así es. etcétera. Pero no, hermanos, lo principal es dar la palabra de Dios. Que las almas se salven. Amén. Que las almas vengan al arrepentimiento, que abandonen el pecado. Sí. Que se vuelvan a Dios. Sí, amén. Que sepan que queda poco tiempo en esta tierra. Sí, amén. Que sepan que Dios, que el Señor Jesucristo va a venir y va a juzgar a todas las naciones, a todos los pueblos, naciones y lenguas. Que sepan que también Jesucristo viene por los suyos, y que los que no se vayan, como dice Pablo en su carta, se quedarán a los grandes juicios de la gran tribulación. Sin embargo, hermanos, nosotros estamos contentos, gozosos, porque estamos esperando al Señor, esa esperanza bienaventurada que Jesús viene por los suyos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermanos, si usted por favor me acompaña al Evangelio de San Mateo en el capítulo número 16, se lo voy a agradecer. Amén. Gloria a Dios. Evangelio de San Mateo capítulo 16. Solamente quiero tomar, hermanos, como punto de partida de mi plática de esta mañana, un texto, y es más parte de un texto para iniciar. Es el verso número 18. Evangelio de San Mateo capítulo 16, verso número 18, dice de la siguiente manera: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, No, o sea, del infierno, en la transliteración es infierno, y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Amén. Permítame hacer una oración con usted. Padre, te damos gracias en esta mañana, bendecimos tu nombre y te alabamos, Padre, y honramos tu nombre, Padre Celestial. Queremos pedirte también en esta tarde ya, que sea tu Santo Espíritu quien comunique la palabra. Abre nuestros corazones, abre el corazón del oyente, tanto usa este vaso para compartir, para comunicar. Yo solamente, Señor, soy un instrumento más en tus manos.
para hablar tu verdad, para hablar la verdad de tu palabra, para que la iglesia, nuestros hermanos, puedan edificarse, puedan crecer en el conocimiento pleno de tu bendita palabra todavía más, Padre eterno. No decimos que no estén creciendo, no, Padre mío, yo sé que están creciendo, yo sé que están yendo adelante, yo sé que tú has estado con ellos, porque, Señor, tú no les has dejado, no les has dejado, no les has abandonado, Señor. Nuestra hermana se fue, está contigo, y a lo mejor está platicando con mi mami, no lo sé, pero lo cierto, Padre, es que tú, Señor, estás en medio, porque tu palabra lo dice. Tu palabra dice, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Dale un aplauso al Señor, una ofrenda de palmas al Señor, y bendecimos el nombre del Señor. Quiero, hermanos, para que mi mensaje, el mensaje del Espíritu Santo, usando este vaso, se entienda, quiero poner un sencillo título. Quiero hablar del reto de estos últimos días para la iglesia. ¿Cuántos creen que la iglesia sigue teniendo un reto? Amén. Yo creo, hermanos, que la iglesia sigue teniendo un reto, y un reto muy desafiante. Yo creo, hermanos, que como iglesia de la gracia, porque la iglesia de la gracia inició su trabajo y lo hizo muy bien. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Los primeros cristianos, la iglesia primitiva como le conocemos, hizo su trabajo, es decir, predicó el evangelio, y lo hizo muy bien a pesar de las persecuciones. Esa iglesia se desenvolvió de tal manera que, no importando persecución, no importando grandes luchas, no importando grandes pruebas, llevó adelante el propósito de Dios. Esta iglesia inicia con la gracia, aunque nuestra gracia, la gracia, porque por gracia sois salvos, dijo el apóstol Pablo, por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La iglesia de la gracia empezó su trabajo. No se ha cerrado la gracia, hermanos. Seguimos siendo la iglesia de la gracia. Gracias, Señor. Ahora sí que miren, esto es gracia. Este es un ejemplo de lo que es gracia. Creo que no la merecía, hermana Nay. Eso es precisamente lo que es gracia, lo que yo no merecía, lo que hizo el Señor por mí que yo no merecía. Eso es gracia. Amén. Amén. ¿Qué merecía yo entonces? Por causa del pecado, por causa de que vivía equivocadamente, ¿qué merecía yo según la palabra de Dios? Yo merecía la muerte. Pero por la gracia de nuestro Señor Jesús fui salvo, porque llegó la palabra a mi corazón, la acepté, y esa es gracia. Y la iglesia primitiva predicó grandemente. Vamos a decir que inauguró la gracia predicando, porque estaba recientemente la gracia. Nuestro Señor Jesús muere y resucita, y se inaugura, inicia la gracia, el tiempo de gracia, el tiempo de salvación por gracia. Y nosotros estamos cerrando la gracia. Si la iglesia primitiva inició llena del Espíritu Santo, ¿cómo debe de finalizar la iglesia de este tiempo? Llena del Espíritu Santo. Porque todavía es la gracia. Si usted lee, hermanos, el primer verso del libro de los Hechos y lee el último, se va a dar cuenta, hermanos, que Lucas escribe esto, y se va a dar cuenta que el médico Lucas, amado de Pablo, termina sus últimas palabras del libro de los Hechos como dejando algo al aire. Como que todavía se está escribiendo en el cielo lo que la iglesia está haciendo. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Por eso le queremos titular el reto de estos últimos tiempos para la iglesia. La iglesia de este tiempo tiene el deber y tenemos el deber de seguir predicando el verdadero evangelio, que ha venido a confundir, el falso evangelio ha venido, hermano, a confundir a muchos en estos días. ¿Se da cuenta? Ahora, la iglesia que predica la verdad siempre enfrentará luchas y pruebas. A ver, voy a volver a repetir. La iglesia que predica la verdad siempre enfrentará luchas y pruebas. Una iglesia que no predica la verdad no tiene problema en enfrentar eso. Pero la iglesia que predica la verdad enfrentará luchas y pruebas. La iglesia primitiva, a lo largo de su estadía, el primer siglo, enfrentó muchas luchas y pruebas.
Y si pudiéramos hablar un poquito de la historia de la iglesia, nos daríamos cuenta que muchos cristianos de esos tiempos murieron dando su vida por Cristo. Murieron exaltando el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Y tal vez muchos, como algunos historiadores dicen, y tal vez un matrimonio muriendo ahí en el Coliseo Romano, devorados por las fieras. Tal vez el esposo, como dice cierto historiador, tal vez un matrimonio, tal vez el esposo le decía a la esposa: no te preocupes, mi amor, porque solamente van a ser unos instantes de sufrimiento, pero lo que viene es eterno. Amén. Quiero decir que muchas de las veces pasamos por dificultades como iglesia o personalmente, miembros de una iglesia, pero no se compara a las glorias venideras que tenemos preparadas. Amén. Sin embargo, hermanos, yo doy gracias a Dios porque he escuchado sus testimonios. Qué bueno que llegué, ya no alcancé a llegar a la alabanza, ¿verdad? Escuché los testimonios y me doy cuenta que el Señor está haciendo cosas en la iglesia. Amén. Y si está haciendo cosas materiales en la iglesia, pues mayormente cosas espirituales. Amén. Gloria al Señor. Bendito es el Señor. Amén. Leí parte de este texto y me enfoco principalmente en lo que el Señor le dijo al apóstol Pedro: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la obra de Dios. Y esto es obra de Dios. El reto de ser cristianos, hermanos, porque hay un reto, el reto de ser cristianos, el reto de ser cristianos en estos días nos lleva a aprender un poco de la iglesia primitiva. Normalmente yo he escuchado a muchos cristianos exaltar cierta iglesia, que cierta iglesia tiene esto, que cierta iglesia tiene lo otro. Yo digo, hermanos, que si deberíamos de imitar a una iglesia sería la iglesia primitiva. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Gloria al Señor. Si hemos de imitar una iglesia, tendría que ser la iglesia primitiva. Amén. No, pero que allá cantan bonito, acá también. Pero si vamos a imitar a la verdadera iglesia. Sí, amén. Bendito sea el nombre de Dios, que por causa del medio en el que se desenvolvió, no había instrumentos, no había muchas cosas, pero ellos cantaban salmos y cánticos espirituales a Dios y lo alababan en gran manera. Y se encargaban de seguir estudiando las Sagradas Escrituras. Amén. Amén. Gloria a Dios. Una iglesia digna de imitar es esta. Yo creo que sí es una iglesia digna de imitar. Claro que nuestro máximo ejemplo es Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Esta iglesia deberíamos de imitarla en su fe. Y en muchas cosas, hermanos, debemos de imitarla en su pasión por Cristo, porque tenían pasión por Cristo. ¿Tenían qué? Yo no sé si ustedes tienen pasión por Cristo. Amén. Gloria a mi Señor. Aleluya. A dar su vida por Cristo. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Tenían pasión, escuche, tenían pasión por enseñar, por predicar las Escrituras. De tal manera que en cierta ocasión se acercaron al Señor, se acercaron a Jesús y le dijeron estas palabras: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Y el Señor no les dijo: bueno, pues qué tanto conmigo, váyanse con Juan. No, les dijo: a ver, muchachos, espérense. Y les enseñó a qué? A orar. Pero a mí me llama la atención lo que ellos le pidieron al Señor. Y la iglesia de estos días, que tiene un reto, debe decirle: Señor, cada día enséñame a orar. Amén. Gloria a Dios. ¿Enséñame a qué? A orar. A orar. Mire, no le dijeron: Señor, enséñanos a predicar, enséñanos a echar demonios, enséñanos a lo que tú haces. No, ellos vieron algo en la oración del Señor, que le dijeron: Señor, yo me imagino a Pedro, yo me imagino a Jacobo, yo me imagino a Juan. Señor, enséñanos a orar. Tenemos necesidad de tener esa comunión que tú tienes con el Padre. Nosotros también tenemos necesidad de tener esa comunión con el Padre. Amén. Gloria a Dios. Interesante es aprender Santo es el Señor. de esto.
Algo que tenía esta iglesia, hermanos, es que conocía bien al Señor como su Salvador. ¿Conocía bien al Señor como su qué? Salvador. ¿Tú ya conociste a Jesús como tu Salvador? Amén. ¿Ya lo recibiste? Cristo, gloria al Pablo Señor. dice en Efesios 2:8, por gracia sois salvos Por medio de la fe. por medio de la fe. Esto Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, y no es por obras para que nadie se gloríe. No es que la salvación no es porque yo doy mucho dinero a la iglesia, no, es por tu fe en Cristo. ¿Es Sí, por tu amén. qué? Por tu fe en Cristo. Esta iglesia debe de seguir caminando en la fe. ¿Cuántos Amén, aleluya? amén. Gloria a Dios. Y hermanos, y si estamos hablando de fe, estamos hablando de que pudiera haber necesidades aquí en la iglesia. Toda iglesia tiene necesidades. Llega gente nueva con necesidades, ¿sí o no? Hay gente que viene a la iglesia oprimida por Satanás. Sí. Tiene que ser libre. Y la iglesia para eso está, para eso fue llamada por Jesucristo, hermanos. Para que se predique su palabra y para que los cautivos por el diablo sean libres. En la mañana mi esposa se despertó con ese canto que ya tiene tiempo, que dice: yo quiero una iglesia. ¿Cuántos lo han oído? ¿No? Yo quiero una iglesia que dé libertad al cautivo. Es decir, por eso Jesús la llamó. Yo quiero una iglesia que con su mirada, ¿qué? Le dé libertad al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que si llega un enfermo, ore por él y se sane, reciba a Cristo. Yo quiero una iglesia que haga su labor, que si entra uno oprimido por el diablo, quede libre, porque la iglesia es una iglesia que ahora es una iglesia santa, es una iglesia que se purifica en la palabra de Dios. Amén. Cuando yo en mi primer año de ministerio, hermanos, en mi primer año de ministerio, empecé a los 19 años de edad. Yo era inexperto en las escrituras, sigo siendo desde luego, porque esto es abundante. Y cuando iniciamos esa iglesia, esa misión, empezamos con 10, 15, luego 20 personas. Pero resulta que seguido el enemigo quería desalentarnos, desanimarnos. Pero resulta que empezaba a venir gente que estaba oprimida por el diablo, gente que estaba dominada por el diablo. Y me decía mi hermano el mayor: híjole, esto está difícil, o nos metemos más a la palabra o nos salimos. Y nosotros nos fuimos dando cuenta, con la experiencia, de lo que muchos no nos dijeron, es que para recibir una iglesia y para seguir llevando adelante una iglesia se necesita santidad. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Gloria a Dios. Yo no dudo de que aquí haya santidad. No dudo de que los hermanos, las hermanas que llevan adelante la obra haya santidad. No lo dudo. Bendito sea el nombre de Dios por ellos, porque la obra de Dios sigue adelante. Amén. Pero comentaba yo con mi hermano el mayor, y decía: tenemos que buscar más al Señor. Nos animábamos uno al otro. Si nos entra un endemoniado aquí, imagínense, se nos entregó una aula, un templo sin luz, porque todavía no había luz. Sí, no había luz. Hacíamos la reunión a las 6, 5, 6 de la tarde y ya estaba oscura. Y de pronto nos llegó por ahí una persona invitada por una hermanita que empezaba a malviajarse. Empezaba el enemigo a manifestarse en ella. Porque no era una persona, obviamente, que tenía Cristo en su corazón. Sin embargo, no teníamos luz, nos alumbrábamos con velas. Y nosotros, inexpertos, empezando en la obra de Dios, decíamos: ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y empezamos a meternos más con Dios, a meternos a la palabra de Dios. Amén. Que para eso Gloria a fuimos Cristo. llamados. Y el Señor lo que quiere es una iglesia que tenga el poder y la autoridad de Dios. ¿Cuántos la gloria a Dios? Gloria a Dios. Porque las Aleluya. puertas del infierno no prevalecerán contra ella. El Señor sigue llevando a su iglesia adelante. En cierta ocasión el Señor le dijo a Pedro: Pedrito, Satanás ha pedido vuestras almas para zarandearlas como el trigo. Pero yo he rogado para que tu fe no falte. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe qué, hermanos? Yo me gozo con la palabra, porque Jesucristo claramente les dijo: yo me voy, sí, pero no los voy a dejar huérfanos. Les voy a enviar al Consolador, al Paracletos, al Espíritu Santo de Dios. Y la prueba de que Jesús llegó y se sentó a la diestra del Padre es el Espíritu que vino aquí en el día de Pentecostés. Amén. Gloria a Dios. ¿Y saben para qué vino el Espíritu Santo? Para redarguir, para guiar a su iglesia, para santificar a su iglesia, para guiarla a toda verdad y justicia. Amén.
Entonces la iglesia no está sola. La iglesia del Señor está siendo guiada por el mejor que es el Espíritu Santo. Cristo, aleluya. En cierta ocasión, ahí por el Evangelio de Marcos, en Marcos capítulo 3, versos 13 en adelante, me encuentro con unas palabras muy hermosas y me voy a permitir leer tantito. En el Evangelio de Marcos, capítulo número 3, dice de la siguiente manera. Marcos 3, si usted trae su Biblia, pues acompáñeme. 13 al 14 dice de la siguiente manera. Después subió al monte. ¿Por qué al Señor le gustaban las alturas, hermano? Siempre se va a encontrar usted que al Señor le gustaban las alturas. Y en cierta ocasión descendió, dice, y le salió al encuentro un leproso. Y le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y el Señor dijo, claro que quiero. Y lo tocó o tal vez lo abrazó cuando no se podía hacer esto con un leproso. Pero aquí dice la palabra de Dios, después subió al monte y llamó hacia los que quiso y vinieron a él y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Qué interesante, qué bendición es la palabra de Dios. Sí, amén, gloria a Dios. La palabra de Dios no es bonita, Es hermoso. es útil. La palabra de Dios más que bonita es útil. Amén. De nada me agradaría a mí que usted dijera, en esta mañana dijera, qué bonita palabra. No sirve de nada. Pero usted dice, qué útil es la palabra de Dios, ayudó a mi vida, entonces estamos contentos. Amén, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Y Marcos dice que cuando él subió